El Espíritu Santo quiere que refresquemos esto, de aprovechar los recursos espirituales que Él nos ha dado para poder crecer en salvación, que es lo mismo decir crecer espiritualmente, recibir liberación y sanidad para que entonces su reino se establezca en nosotros. Y el Señor Jesús, mire, en varias partes de la Escritura encontramos en operación estos tres recursos, pero creo que en una de las partes que a mí me gusta mucho cómo Jesús lo puso es en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Acompáñeme, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 3. Jesús fue muy claro acá de lo que Él quiere de nosotros, o sea, cómo entrar, porque ya nos había dicho o nos dice que busquemos primeramente su reino, el reino de Dios, su justicia. Ya sabiendo que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, ahora nos dice Él acá, ¿cómo podemos entrar a esa vida? Diga conmigo, entrar, o sea, a esa vida, ¿sí? Que es la vida del reino de Dios. Entonces en Juan capítulo 3, versículo, vamos a leer del versículo 1. Aquí fue cuando se le acercó un centurión. Aquí dice un hombre, pero dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, no era cualquier persona, era un principal. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, vea, mire, qué pregunta la que le hizo Nicodemo y a lo que Jesús le dice. O sea, Jesús vio lo que había detrás de eso que Nicodemo le estaba diciendo, ¿sí? Entonces Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Aquí le está hablando de ver, diga conmigo, ver. Digo, el que no nace de nuevo. ¿Y de qué está hablando aquí Jesús? Está hablando de la salvación de nuestra alma de la paga del pecado, que es cuando nosotros espiritualmente nacemos de nuevo. El día que usted y yo nos rendimos a Cristo Jesús, reconociéndolo como nuestro Salvador, reconociendo la necesidad de salvación de nuestra alma, la necesidad de recibir el perdón de nuestros pecados, ese día Él nos perdonó, nos lavó con su sangre. Ese día fue sembrada en nosotros la semilla de la naturaleza, del carácter de Jesús. Renacimos de semilla incorruptible, dice en las cartas de Pedro, y es porque fue sembrada en nosotros esa semilla del árbol de vida, ¿sí? En nosotros ya fue sembrada la semilla del árbol de vida. El árbol de vida es Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que dice su palabra y lo creemos. ¿Estamos? Y es allí donde nacemos de nuevo. ¿Por qué? Nacemos de nuevo espiritualmente. Desde ese momento, si una persona se muere, ya no va al infierno. Ha recibido salvación de la paga del pecado, que es la muerte del infierno. ¿Está claro esto? La paga del pecado. Pero el recibir salvación de la paga del pecado no quiere decir que yo ya tengo la vida de justicia, de paz y de gozo que viene por el Espíritu Santo. Ya soy salvo del infierno y qué bueno, mire, ya solo eso es bastante, muchísimo. No lo merecemos, pero es un regalo que usted y yo recibimos. Pero eso no implica que ya nos salvaron del infierno que tenemos dentro. Fuimos salvados del infierno literal, pero tenemos un infierno dentro de nuestro corazón, todos esos celos amargos, la envidia, el odio, los resentimientos, los pleitos, las contiendas. ¿O no sale todavía eso dentro de nuestro corazón? Y no solo es un infierno que tenemos dentro, inflama nuestra lengua, dice en el libro de Santiago, sí, porque empezamos, mire, va si nuestra lengua no es como una cosa que empieza a encender con ira y con odio a las demás personas. Por eso dice que contamina a los demás. ¿Estamos? Entonces, el ser salvos de la paga del pecado, hay que entender esto. Por eso estamos trabajando fundamentos nuevamente. ¿Sí? Ser salvos de la paga del pecado no quiere decir que yo ya tengo la vida del reino de Dios. Y va si no necesitamos la vida del reino de Dios. O no necesitamos que la voluntad de Dios sea en nosotros, tener esa vida de paz, esa vida de gozo en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. ¿O no? Si eso es lo que más necesitamos. Muchos piensan que su necesidad más grande es dinero. No, lo que más necesitamos es que el reino de Dios se establezca en nosotros.
Por eso Jesús dijo que esa es la prioridad, o debe de ser la prioridad para nosotros. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, bueno, para empezar, si quieres ver el reino, ¿por qué? Porque un impío, alguien que no quiere nada de Dios, que no busca a Dios, no se imagina lo que es la vida del reino de Dios. Es más, el diablo nos hace creer que es una vida aburrida. Yo estuve compartiendo esto en algunos grupos que entré esta semana. Antes yo de ser cristiano, mire, yo no quería nada del cristianismo porque pensaba que era volverme aburrido. O sea, qué aburrido una vida de cristiano, porque yo estaba la pura vida y yendo rumbo al infierno. Porque mire, es que eso es lo curioso. Íbamos al infierno, pues los que recibimos a Jesús, no desde chiquitos, pero íbamos al infierno contentos, ¿o no? ¿O no? Sí, esa es la realidad y la pura vida y disfrutando de la vida sin saber a dónde nos estaban llevando nuestras mejores ideas. Entonces pensábamos que volvernos cristianos era como entrar a una vida aburrida, ¿o no? Por lo menos ese era mi caso. Decía, no, yo no quiero esa vida aburrida, yo tengo que disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque cuando uno no ha nacido de nuevo, no puede ver la vida del reino. ¿Está claro esto? Entonces Jesús les dice, bueno, si quieres ver, si no naces de nuevo no puedes ver, pero ya habiendo nacido de nuevo y poder ver, porque ahora usted sabe que es de la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos lo saben? Sí, que en Dios sí podemos llegar a tener una vida de paz permanente, una vida de gozo, no de la paz que da el mundo, no del gozo que da el mundo, sino que viene de arriba porque es por obra del Espíritu Santo. Entonces es cuando Jesús le habla de otras dos cosas y dice en el versículo 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Diga conmigo, entrar. Dese cuenta que para ver el reino, para ver este tipo de vida, hay que nacer de nuevo, hay que ser salvos. Pero para entrar, para alcanzar esa vida del reino, tenemos que, aquí Jesús lo puso como nacer del agua y del Espíritu. ¿De qué está hablando? Está hablando de ser bautizados en agua y de ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Son tres cosas, diga conmigo, tres cosas. Porque para nacer de nuevo, lo que opera en nosotros es la sangre de Cristo Jesús. Y a partir de ese momento, todo el que nace de nuevo tiene acceso constante 24/7 a la sangre de Cristo para estar siendo lavado y limpiado de todo pecado. No, usted no está contento por eso. Con razón. Es que mire, tenemos acceso a la sangre de Cristo. Usted puede pecar ahorita, ofender tremendamente a Dios, pero si usted se arrepiente, inmediatamente la sangre de Cristo lo limpia y delante de Dios no ha pasado nada. O sea, no es licencia para pecar. ¿Estamos? Pero es un recurso poderoso tener la sangre de Cristo disponible. ¿Estamos? Ese es el primer recurso poderoso. Pero luego, si queremos ser liberados y sanados de todo este ogro, de todo este anticristo, de todo este faraón que tenemos dentro, ¿o no? No os hagáis, no me mire así, porque mírese usted también. Si queremos crecer en salvación y salvación plena, diga conmigo, salvación plena. O sea, crecer y madurar espiritualmente hasta que Cristo se forme en mí. Si queremos eso, escuche bien pues, y no me vaya a tergiversar esto. No es menospreciar la sangre de Cristo, su poder, pero no es suficiente solo con la sangre de Cristo. Porque Jesús claramente dice aquí, si quieres entrar a esa vida, necesitas también del agua y necesitas del fuego, del bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Estamos? Sangre, agua habla de su palabra. Ya lo explicó el pastor Sergio en el primer servicio, ¿sí? Habla de su palabra, pero habla también del fuego. Jesús le dijo, tienes que ser salvo, tienes que ser bautizado en agua, entendiendo el por qué y para qué es el bautismo en agua. Y no voy a entrar en eso ahora. Pero también tienes que ser bautizado en Espíritu Santo y fuego para que puedas experimentar una liberación, una sanidad plena, una transformación completa de una naturaleza pecadora a una naturaleza santa, para ser santos como Él es santo. ¿Está claro esto? Se necesitan los tres recursos. O sea, tienen que trabajar en conjunto la sangre
la palabra y el fuego del Espíritu para que usted y yo tengamos una liberación plena, nuestra vida verdaderamente cambie. Por no tener los tres recursos, por no apreciarlos, por no ver lo que Dios quiere que veamos, es que muchos cristianos solo se quedan con la salvación, con el bautismo en agua y medio bautizado en agua, porque ni siquiera entienden el por qué y para qué bautizarse en agua. Piensan que es para tener privilegios o qué sé, otras cosas. Entonces se quedan con esos recursos nada más. Y el diablo le ha metido a los cristianos que el bautismo en Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas del Espíritu, que eso es del diablo, y el diablo feliz, porque sabe que entonces se quedan estancados. Por más que vean la vida que Dios tiene, por más que oyen que Dios quiere que tengamos una vida llena de bendición, entendiendo que también que es tener una vida llena de bendición, por más que lo anhelen, por más que lo deseen, si no tienen los tres recursos, no podrán entrar a esa vida. La palabra es muy clara, Jesús fue muy claro acá, y gracias a Dios son palabras de Jesús aquí. Son palabras de Jesús. Necesitamos las tres cosas, mis hermanos. Para tener ese poder, recibir el poder de transformación, necesitamos el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Es por eso que Jesús, acompáñenme a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Cuando ya Jesús se iba a despedir, se estaba despidiendo de sus discípulos, porque él ya iba en la ascensión al cielo. ¿Estamos? Fíjese que antes de leerlo le quiero decir algo. Los discípulos anduvieron 3 años y medio con Jesús. Qué dicha, ¿no? Con Jesús en persona. ¿Estamos? Pues con Jesús en persona, viéndolo así físicamente, porque Jesús está con nosotros. ¿Cuánto lo cree? O sea, Él está con nosotros. Que a usted se le olvide y usted haga cosas que piensa que nadie le está viendo, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero Jesús dijo que estará con nosotros siempre. Pero ellos, una relación con Jesús, platicando, comiendo, se imagina eso. Es más, aprendieron a hablar como Jesús habla, se les pegó el acento cristianés. Por eso a Pedro, cuando lo iban a capturar, le dijeron: tú eres de ellos porque hablas como ellos. Ya imagino, Pedro era así, aquellos de aleluya, amén, hermano, y esto así es el cristianés que tenemos, ¿verdad usted? Estamos en victoria. ¿Quién vive? Allá va. Entonces, mire, aprendieron a tener ese acento cristiano. Predicaban. ¿Se recuerda que predicaban? Echaban fuera demonios, limpiaban leprosos, sanaban enfermos, resucitaban muertos. Yo todavía no he tenido la oportunidad de resucitar a un muerto, pero no sé si se va a morir. Se resucita él y yo me muero, no sé. Es porque va a ser tremendo que se levante ahí ¿o no? No se ríe a mí porque usted también algo le pasaría. Ahora, pero mire pues, ellos hacían todo eso, los discípulos, pero todavía no habían recibido el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Solo eran salvos, habían sido bautizados en agua, pero no tenían el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y es por eso que a pesar que andaban con Jesús, a pesar que comían con Jesús, platicaban así cara a cara con Jesús, a pesar de la unción que tenían para predicar, para la autoridad que tenían para echar fuera demonios, y lo hacían, sin embargo, ellos por dentro todavía no habían experimentado un cambio de vida. Sí, ya se portaban un poco mejor, pero todavía eran peleoneros. Todavía se peleaban ahí. Mire, si Jesús se va, ¿quién va a ser el jefe? ¿Quién va a agarrar quién va a agarrar la guayaba aquí? ¿A quién le va a quedar el hueso más grande? ¿Se recuerda que estaban peleando? Sí, peleando entre ellos. Es más, hasta la mamá de Jacob, ¿y de quién era otro? De Juan, sí, hasta le llevó sus pastelitos a Jesús para que le diera el hueso a sus hijos. Si usted lo lee, ahí va a ver cómo ella llegó allá a tratar de ver cómo sus hijos quedaban como Jesús. Y mire, es más, vea lo que había en el corazón de ellos. En un lugar los rechazaron. Y viene igual nuevamente los hijos del trueno, Juan y Jacobo, ¿verdad ustedes? Y le dicen, y como ellos ya experimentaban echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, entonces ya llegaron así muy campeones con Jesús, ¿verdad? Señor,
¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Es que mire, andando con Jesús, salvos, bautizados en agua, pero no habían experimentado un cambio de naturaleza. No tenían un corazón como el de Jesús todavía. Es por eso que cuando ellos le dijeron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Ya imagino la mirada que les había hecho Jesús, se les queda viendo y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. En otras palabras, ustedes no saben qué espíritu los están influenciando. Es más, Pedro, aquel que era el campeón, ¿no? Que le dijo, cuando fueron cuando Jesús les dijo que él tenía que ser apresado y tenía que padecer, Pedro le dice, mire, ¿cómo se puede descuidar uno? Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo va a ser posible? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo va a ser que eso que vas a padecer, que te vas a enfermar, que te van a venir estos problemas? ¿Cómo va a ser eso si eres hijo del Rey? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro ni siquiera se había dado cuenta que Satanás estaba usando su boca. Salvo, bautizado en agua, predicador, echando fuera demonios, sanando enfermos, pero se dejaba influenciar por Satanás. ¿Me está escuchando? Y aquel que le dijo, Señor, yo te amo tanto, mira, soy tan campeón que si a ti te agarran y si algo te pasa, yo también me voy contigo. Y fue el primero que salió corriendo y negó a Jesús después. ¿Por qué? Negó a Jesús. Mire qué cosa seria. ¿Por qué? Porque todavía no había experimentado un cambio interno. Hacía muchas cosas por fuera, por don. Diga conmigo, por don. Salvo, bautizado en agua, pero le faltaba algo. Le faltaba el poder para cambiar, el poder para ser transformado. Es por eso que Jesús, cuando se estaba despidiendo de ellos, y les dijo, mire, si eran así estando Jesús con ellos, ¿cómo irían a ser cuando Jesús se fuera? ¿Le está haciendo sentido esto? Sí. Si actuaban, se peleaban, querían volarle la cabeza a un montón haciendo descender fuego del cielo. Mire, mejor ya no sigo hablando de eso, pero el punto es este. Si así eran estando Jesús con ellos, ¿cómo iban a hacer entonces ya no estando Jesús con ellos? Es por eso que entonces Jesús les dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, aunque vamos a leer el versículo 4, sí, porque aquí empezó la orden de Jesús. En el 4 dice, y estando juntos, o sea, Jesús con los discípulos, les mandó, diga conmigo su mandamiento, o sea, les mandó, dice, que no se fueran de Jerusalén. En otras palabras, no vayan a salir ustedes solos a predicar y todo así como están, ¿sí? ¿Estamos? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. O sea que Jesús les enseñó de eso, de la promesa del Padre. ¿Está claro? Porque dice, oyeron de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados, ¿qué dice? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, les digo, no se vayan a mover, no vayan a tratar de caminar por ustedes mismos, no vayan a tratar de seguir viviendo como están viviendo. Mejor esperen, denle prioridad. Necesitan ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, como dice también en el Evangelio de Mateo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ahí sí van a completar los 3 recursos: la sangre, el agua de su palabra. Pero ellos necesitaban ese fuego adentro de su corazón, ese poder. Y vamos a ver en qué consiste ese poder. Ya lo expliqué en algunos grupos, como les mencioné. Y entonces dice en el versículo 6, mire pues con lo que le salieron los discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estos pensando en la tierra todavía. Y les dijo, ¿qué les importa? No les dijo así, pero más o menos eso les dio a entender.
Es que, es que Jesús era más refinado, por eso les digo de otra manera. Mire, si es lo mismo, les diré, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es asunto suyo, no es problema de ustedes. Pero entonces les dice, y léalo en voz alta conmigo, el 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vean, pónganle atención a lo último que Jesús dijo antes de irse, porque el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Por cierto que hay un misterio. Es que mire, hay que perdonar a veces a los traductores porque son una nube. Realmente a él lo vino a traer un carro de fuego, como fue Elías también llevado. ¿Sí? Así va a ser en el arrebatamiento. ¿Usted cree que solo así por así nos vamos a ir? No, va a venir nuestro carro de fuego y nos va a llevar. Así que no se preocupe la carcachita que tiene ahorita. Va a venir un carro de fuego después, hombre. Pero si puede tener un buen carro, téngalo. Compre soluciones, no problemas. Entonces, vean lo último, la última instrucción de Jesús. Les digo, miren, no se vayan a mover de ahí. No se vayan a mover. Esperen la promesa del Padre que yo ya les enseñé. Les digo, recibirán poder. O sea que les hacía falta ese poder. ¿Está claro? Les hacía falta ese poder. Y recibirán poder cuando haya venido sobre. Ellos ya tenían el Espíritu Santo dentro. De hecho, en el Evangelio de Lucas habla cuando Él sopla en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, pero fue dentro. Pero aquí les digo, mire, cuando venga sobre ustedes, cuando sean bautizados en Espíritu Santo y fuego, van a recibir el poder. ¿El poder para qué? Para ser testigos. Ya usted lo sabe, y más los que están llevando, ya llevaron el diplomado, pero es necesario recordarlo. Esa palabra testigo es mártir, es el poder para morir, para ser un mártir, para morir por una causa, morir por una convicción. ¿Está claro? En otras palabras, poniéndolo ya en nuestro idioma y como Él quiere que lo entendamos, usted les dijo, ustedes van a recibir poder para morir a ustedes mismos. Van a recibir poder para morir a las obras de su carne. Van a recibir poder para hacer morir todo eso que se levanta, que es contrario a la naturaleza santa de Dios. Van a recibir poder para recibir una completa transformación de su carácter. Poder para que cada día haya menos de mí y más de Cristo. Porque no es con un poder humano que nosotros podemos cambiar. No es con terapias emocionales, terapias de cualquier otro tipo. Es con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usa la sangre y la palabra y la une a su fuego para operar la liberación y la sanidad que todos necesitamos. Usted puede estar clamando la sangre de Cristo, usted puede estarse metiendo la Biblia, aprendiéndola de memoria, pero si no tiene el fuego del Espíritu Santo, no hay nada que active la palabra de Dios dentro de nosotros. No hay nada que le encienda. ¿Sí le hace sentido esto? Por eso les digo, mire, porque ellos ya sabían algunas cosas, pero no la tenían avivada en su corazón. Entonces, mis hermanos, Jesús les dijo: recibirán poder. Ahora bien, ¿en dónde se manifiesta este poder? ¿En dónde? Pero antes de decirle eso, le voy a decir que cuando viene el bautismo en Espíritu Santo y fuego, y por tiempo, mire, creo que lo voy a dejar por otra enseñanza, porque tenemos que entender esto. La primera evidencia que yo he sido bautizado en Espíritu Santo y fuego es que yo recibo el don de lenguas extrañas. Digo, la Biblia lo dice así, extrañas. Son lenguas que da el Espíritu Santo, que pueden ser lenguas que se hablen en algún lugar de la tierra, o pueden ser lenguas angelicales, porque hay lenguas angelicales. Lo dice en 1 Corintios 13:1, habla de lenguas angelicales. ¿Estamos? Porque los ángeles hablan, y los seres que hay en los otros universos pues tienen sus lenguas. ¿Usted cree que solo este universo existe?
La Biblia nos habla de mundos, de universos, en plural. En plural. Entonces, mis hermanos, el poder del Espíritu Santo opera en nosotros cuando nosotros oramos. El poder al que se refiere Jesús es un poder, escuche bien, para orar sobrenaturalmente. Ya no es para que usted ore solamente con el entendimiento que tenemos, porque el problema es que con nuestro entendimiento humano solo nos enfocamos en las cosas que vemos. No podemos ver más allá, mis hermanos. Solo vemos muy corto. Y nuestras oraciones las enfocamos en base a lo que nosotros vemos o sentimos. Pero como nuestros sentimientos aún son enfermizos, nuestras emociones están enfermizas, son enfermas todavía. Todavía tenemos malos pensamientos. Todavía formamos falsas imágenes en nuestra mente. Y entonces nuestras oraciones las fundamentamos en eso que sentimos o en lo que pensamos. Y es por eso que en Santiago dice: pedís, pero no recibís porque pedís mal. Porque hay cosas que pensamos que tenemos necesidad cuando realmente no tenemos necesidad de ellas. Solo es un deseo de mi naturaleza carnal. ¿Me está escuchando? Y nos obstinamos en estarle pidiendo a Dios: Padre, te pido esto, cuando eso no está en la voluntad de Dios. Quizás en la voluntad de Dios para otra persona, pero no para mí. Porque no hemos logrado entender que Dios tiene una senda, un plan para cada uno de nosotros. ¿Estamos? Y es por eso que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, es por eso que a veces nos frustramos, porque estamos pide que pide, ora que ora, y no solamente no recibimos lo que pensamos nosotros en nuestra enfermiza percepción de la realidad, en lo que pensamos que tenemos necesidad, y nos enfocamos en eso y no nos enfocamos en lo más grande, que es que su reino se establezca en nosotros. Porque todos los problemas que tenemos afuera es por lo que tenemos dentro en el corazón. ¿Está claro esto? Es por eso que Jesús les dijo: mire, ustedes predican bien, tienen autoridad, pero no han cambiado mayor cosa, solo tienen un bonito lenguaje cristianés. No se muevan, reciban ese poder que viene con el bautismo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que Él conoce la voluntad de Dios, conoce las profundidades del Espíritu de Dios, conoce nuestras más profundas necesidades. Y entonces, cuando nosotros oramos con esas lenguas del Espíritu, en esos gemidos indecibles, como vamos a ver, es allí donde opera el poder del Espíritu Santo. Acompáñeme a Romanos, por favor, capítulo 8. Usted lo sabe, yo sé que usted sabe estas cosas, pero necesito recordárselas, o que lo recordemos para que lo practiquemos. Y vamos a orar hoy para que usted reciba el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Si usted no lo ha recibido, usted ya no puede perder más tiempo. Usted ya no puede seguir sin tener este don del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Usted lo necesita. Todos lo necesitamos. ¿Estamos? Y en Romanos capítulo 8, ahora vamos a entender mejor estos dos versículos. Versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Diga conmigo: en mi debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿qué dice? Con gemidos indecibles. Mire, la mayor debilidad que tenemos es que no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Es por eso que cuando oramos no recibimos respuestas, porque solo se lo menciono. En 1 de Juan 5, 14 al 15 dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, recibimos lo que pedimos. Pero entonces, ¿por qué no recibimos? Porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad, sino conforme a lo que nosotros pensamos que necesitamos. Y mire, hay algo que influencia mucho las oraciones
de nosotros, y es el espíritu de Mamón. Y se los he dicho muchas veces, les he dado ese consejo. El espíritu de Mamón nos hace creer que nosotros lo que necesitamos es dinero, cuando lo que necesitamos a veces son cosas. Sí, tal vez usted necesita un carro. Entonces mire, como no hay entendimiento, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Venimos: Padre, dame dinero para comprar un carro. Padre, provéeme para comprar un carro. O sea, le estoy diciendo: lo que yo necesito es dinero. Ese es el espíritu de Mamón influenciándonos. Cuando lo que necesitamos es un carro, ¿cómo me lo va a dar Dios? ¿Por qué medio va a usar? ¿Por qué canal me lo va a dar? Ese es asunto de Él. Pero nosotros pensamos que lo que necesitamos es dinero, a tal punto es que si tan solo tuviera $1,000,000, entonces ¿no ha oído usted eso por ahí en su mente? Si tan solo tuviera $1,000,000. ¿Y hasta dónde nos lleva Mamón? Si tan solo tuviera $1,000,000, yo sería feliz, ya no trabajaría. Jesús le diría: necio, ¿no sabes que hoy en la noche vienen por ti? Escúcheme. La debilidad que tenemos es que no sabemos pedir bien. ¿Estamos? Entonces dice acá la palabra, mire, el Espíritu Santo, porque está con E mayúscula, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Si hemos de pedir bien, si estamos pidiendo bien, no lo sabemos. Pero entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice que Él intercede por nosotros, ya no con nuestro lenguaje, sino con gemidos indecibles. ¿Qué es indecibles? Que no se entienden. No se entienden. ¿Y sabe qué es lo poderoso? Lo que dice en el otro versículo: mas el que escudriña los corazones, o sea, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira qué poderoso eso. Cuando somos bautizados en Espíritu Santo y fuego, mis hermanos, mire, el Espíritu Santo viene a tocar nuestra lengua. Es por eso que en el día de Pentecostés se aparecieron lenguas como de fuego sobre la cabeza de los discípulos. ¿Por qué lenguas de fuego? Porque Dios les estaba diciendo: van a recibir poder, van a recibir el fuego santo, pero principalmente para orar sobrenaturalmente, porque ya no es una oración natural, esta oración es sobrenatural. Ya no somos nosotros los que oramos. Ya no somos nosotros los que oramos, es el Espíritu Santo el que usa nuestra lengua, nos enciende con su fuego. ¿Para qué? Para gemir, para hablar en lenguas, mis hermanos, sobrenaturalmente también. ¿Y qué está sucediendo en ese momento que yo estoy orando con gemidos indecibles? Ya no salen palabras, no entiendo lo que está pidiendo el Espíritu Santo. Miren, esto es poderoso, porque el Espíritu Santo siempre va a interceder, siempre va a orar, siempre va a pedir a favor nuestro, pero conforme a la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo no va a pedir otra cosa que no sepa Él, que es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y sabe por qué lo hace con gemidos indecibles o con lenguas que usted y yo no entendemos? Para que nosotros no interfiramos esa oración con nuestra incredulidad. Cuando yo estoy orando, si es en lenguas o si es con gemidos, que solamente es un gemido, solo un yo no sé lo que el Espíritu Santo está pidiendo. Por lo tanto, mire, por más que Satanás quiera que yo tenga incredulidad de eso, no puede, porque ni él, ni Satanás, ni yo entendemos lo que el Espíritu Santo está orando. Ese es el poder. Y el Espíritu Santo obviamente va a estar orando para que haya menos de mí y más de Cristo. Tal vez yo voy a estar en mi mente: Padre, yo necesito que mi matrimonio se arregle, que cambie a mi esposa. No me la cambie, sino cámbiala, Señor. En mi mente
está de que necesito que ella cambie para que entonces se arregle mi matrimonio. Y tal vez mi oración va a ser en ese sentido: Señor, haz algo con mi esposa, mira cómo se está portando. Y hablo de mi esposa por ser varón, pues es la esposa por el esposo. Pero cuando el Espíritu Santo intercede en esos gemidos, tal vez usted todavía en su mente pensando: Señor, que mi esposa cambie. Y el Espíritu Santo quizá diciendo: Padre, trata con el corazón de este varón, depúrale el corazón. El problema está en él. Pero si yo le entendiera, dijera: no, momento, ¿cómo estás pidiendo eso? Es por eso que es con gemidos indecibles. El Espíritu Santo dice aquí que Él intercede conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, tal vez usted pensando en carros, viajes, relojes y puntos para orar, y el Espíritu Santo: Padre, que se establezca tu reino, libéralo para que se establezca tu reino, que tu voluntad se haga en Él, Padre. Y es ahí donde empieza a cambiar nuestra vida. El poder del Espíritu Santo es para orar. El poder del Espíritu Santo es para orar. Diga conmigo: el poder del Espíritu Santo es para orar sobrenaturalmente. Miren, no es para hacer milagros, no es para echar fuera demonios, no es para sanar enfermos. Eso ya lo hacían los discípulos y lo hace cualquier cristiano que crea. Dije cualquier cristiano que crea. Pero para cambiar nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para que interceda por nosotros. Mire, el Espíritu Santo siempre ora en perfecta fe. No puede orar de otra manera. Mire, nuestras oraciones son estorbadas por nuestra incredulidad, ¿o no? Pero el Espíritu Santo tiene perfecta fe. Y es más, el Espíritu Santo, uno de los beneficios de orar en lenguas del Espíritu, o bien orar con los gemidos indecibles del Espíritu, que Él interceda por nosotros, es que el Espíritu Santo siempre ora, intercede en su pureza, ya no en la pureza mía. Porque a veces el mismo pecado estorba nuestras oraciones. ¿Está escuchando? A veces el mismo pecado estorba nuestras oraciones. Mire, a veces ni conscientes estamos de lo que hemos pecado y queremos meternos a la presencia de Dios sin ponernos a cuenta con Dios del pecado que cometimos. Pero cuando el Espíritu Santo intercede en su pureza, incluso Él va a pedir perdón a Dios por pecados que nosotros hemos cometido y que ni siquiera estamos conscientes. Ese es el poder. Y mire, se va a dar pues por eso que cuando oramos de esa manera sentimos el fuego, sentimos la presencia de Dios. Mire, yo he experimentado la presencia de Dios más fuerte cuando dejo que el Espíritu Santo sea el que interceda. Yo a veces le digo: Espíritu Santo, la verdad no sé ni cómo entrar y ni cómo salir ahorita de mi oración, intercede por mí. Y lo que hago es a veces ponerme nada más a darle gloria: Señor, tú eres mi Salvador, mi Señor. Y cuando me pongo a oír adoración, cuando siento, mis hermanos, tal vez empiezo orando con mi entendimiento, pero un momento que ya no puedo, y el Espíritu Santo empieza a interceder. Y cuando empieza a interceder el Espíritu Santo, hay veces que uno no puede parar esa intercesión, pero la gloria de Dios que se experimenta es algo que uno ya no quiere dejar de orar. Para muchos la oración es aburrida porque no tienen este poder, no tienen este fuego. ¿Escuchó? Para algunos estudiar la Biblia es aburrido porque no tienen este fuego que avive la palabra de Dios. Es por eso que prefieren hacer otras cosas en lugar de estar saturándose la palabra, o prefieren hacer otras cosas en lugar de estar orando en el Espíritu. Y por último, la intercesión del Espíritu Santo es la que verdaderamente nos edifica como templos vivos. Acompáñenme aquí, veámoslo en 1 Corintios, por favor. Y con esto concluyo y vamos a orar. Vamos a seguir enseñando de esto. En 1 Corintios, capítulo 14. ¿Sí me di a entender con esto? El poder que recibimos es para orar, porque es allí donde morimos a nosotros mismos.
en esa oración que el Espíritu hace a favor nuestro. Es por eso que dice en 1 Corintios 14:3: el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El 4 dice: el que habla en lengua extraña, o sea, las que da el Espíritu, a sí mismo se edifica. Ya conmigo, a sí mismo. O sea, el que habla en lengua extraña, el que habla en las lenguas que el Espíritu Santo da cuando nos bautiza, a sí mismo se edifica. ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted que dice esto, que a sí mismo se edifica? Con lo que ya hablamos. El que habla en lengua extraña, el que ora en lenguas del Espíritu, a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a estar intercediendo y pidiendo para que yo muera a mí mismo y Cristo crezca en mí. Porque si cambia lo de adentro, se va a solucionar lo de afuera. Si se sana lo de adentro, se va a sanar lo de afuera. Si se restaura lo de adentro, se va a restaurar lo de afuera. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a la raíz del mal, y la raíz del mal está en nuestro corazón. Entonces, cuando el Espíritu Santo, yo oro en lenguas y paso tiempo orando en lenguas y gimiendo en el Espíritu, mire, es cuando voy a experimentar un cambio, porque así mismo me estoy edificando. ¿Estamos? Así mismo me edifico. Y en otro lado dice que el que habla en lenguas, en el versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Con lo que le he dicho hasta acá, ¿cuántos reconocen la necesidad de este poder? Jesús fue claro: ¿quieres entrar a la vida del reino? Tienes que nacer de nuevo. Salvación, exacto. Tienes que ser bautizado en agua, nacer del agua, y tienes que ser bautizado en Espíritu Santo y fuego, nacer del Espíritu. Juan el Bautista dijo: el que viene tras mí, hablando de Jesús, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es una sola vez el bautismo. Nos queda el don de lenguas. El fuego hay que estarlo avivando constantemente. Estamos, sangre, agua y fuego. Mire, es lo que necesitamos para que nuestro corazón sea limpiado. ¿Estamos? Póngase de pie y vamos a orar por esto. Póngase de pie. Y le voy a pedir a los pastores Rosal, pastora Luna, quiero decirle algo antes de orar. ¿Cuántos de ustedes, así honestamente, no tienen el bautismo en Espíritu Santo y fuego? Levante su mano. Escuche lo que les voy a decir antes de pedirle que vengan acá. Hay veces que lo que estorba que recibamos el bautismo en Espíritu Santo y fuego, esto es por las experiencias que hemos tenido, cuando uno quizás ha sido muy mal hablado. ¿Saben qué es eso? Cuando ha sido uno muy mal hablado y uno no se ha arrepentido, no le ha pedido perdón y a de veras a Dios por eso, eso puede estar estorbando. Acuérdense que desde nuestra lengua donde viene el poder. ¿Estamos? O quizás si alguien, una persona, en algún momento de su vida visitó algún centro espiritista, o a que le tiraran las cartas o algo parecido, y no se ha arrepentido de veras, eso puede estorbar que usted reciba el bautismo en Espíritu Santo y fuego. O si ha sido muy maldiciente y blasfemador, y a veces hasta con cosas pequeñas. Los que estuvimos en el mundo y decían cuando se echaban un trago, hasta ver a Cristo, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Hasta ver a Cristo, o sea, ahí estaba el blasfemando uno, burlándose del nombre de Cristo, o blasfemando de las cosas de Dios. Eso puede estorbar recibir el bautismo en Espíritu Santo y fuego. O bien, si en algún momento alguien escuchó que algunos orando en lenguas y se burló de esas lenguas, o quizás dijo eso no es de Dios, eso es del diablo, ahí blasfemamos. Hay que arrepentirse
para entonces quitar esos estorbos y recibir el bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué hacer para recibirlo? Jesús dijo: pídanle al Padre. ¿Cuánto más el Padre dará el don del Espíritu a quienes se lo pidan? Pero yo tengo que abrir mi boca, por supuesto. El Espíritu Santo no va a venir a abrirle la boca a usted y decir Shamaragán. No se trata de aprender la lengua, no se trata de imitar las lenguas. Hay que recibir lo que el Espíritu Santo nos da, pero hay que abrir la boca, ¿sí? Entonces, cuando oremos, mis hermanos, usted hable y deje que salgan las palabras que el Espíritu Santo le pone. Hay quienes reciben muchas al principio, hay quienes solo unas pocas. En mi caso, la primera vez solo fue una palabra. Y yo pensé aún que no lo había recibido, pero sí lo recibí. Después el Señor me lo confirmó. Pero hay que abrir la boca. Diga conmigo: hay que abrir la boca para esto. ¿Estamos? Vamos a orar por ustedes. Vamos a imponer nuestras manos sobre ustedes. Y los que ya tienen el don de lenguas van a estar orando en lenguas mientras nosotros oramos. ¿Estamos? Pero previo a esto, vamos a tomar un par de minutos para pedirle perdón a Dios por cualquiera de las cosas que mencioné. ¿Estamos? Padre bendito, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Padre, porque tu Espíritu está con nosotros. Padre, gracias por el regalo del don del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Señor, hoy necesitamos ponernos a cuentas contigo. Y la única forma de estar a cuentas contigo es que tú nos perdones. Señor, te pedimos perdón por toda palabra vana, ociosa, por toda palabra maldiciente que ha salido de nuestra boca. Te pido perdón por todas las malas palabras que he dicho hasta este momento, Señor. Señor, te pido perdón por todo lo que me burlé del Evangelio, por todo lo que me he burlado de las lenguas del Espíritu, o me han caído mal, Señor, me ha caído mal cuando he oído que están hablando en lenguas del Espíritu. Perdóname, Señor nuestro, porque contra ti he estado pecando, pequé. Te pido perdón, Señor, por haber participado en cosas de ocultismo. Cualquiera que sea, Señor, que cada uno de nosotros haya participado, hoy nos arrepentimos. Reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor. Y cada uno pídale perdón a Dios. Cada uno sabe lo que hizo. Dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por haber visitado algún centro espiritista, por haber buscado que me leyeran las cartas, o haber estado consultando el horóscopo, Señor, en lugar de consultarte a ti. Perdóname, Señor. Perdóname por toda participación que he tenido, Señor, en cosas de las tinieblas, cosas que tú prohíbes a tus hijos. Señor, perdóname, perdóname. Y Padre, clamo la sangre de Cristo para que venga a limpiar nuestra boca, nuestra lengua, para que venga a limpiar nuestro espíritu de toda contaminación de espíritu y de alma con que nos hemos contaminado, con lo que ha salido de dentro de nuestro corazón, y con participar en estos asuntos, Señor, de las tinieblas. Perdóname por lo que me he dejado influenciar por el enemigo, Señor, hablando lo que el enemigo quiere que hable, por todo lo que he maldecido a otras personas, por toda calumnia, por toda murmuración, Señor, que he hecho, Señor, de otras personas y aún de ti, Señor nuestro, y principalmente de mis padres. Yo te pido perdón por todo lo que he deshonrado a mis padres, hablando mal de ellos, criticándolos, deshonrándolos, Señor. Yo te pido perdón hoy, Señor nuestro. Reconozco que contra ti he pecado al hablar mal de mis padres, al hablar mal de mis autoridades, al prestarle mi lengua al enemigo, Señor, para hablar mal, para destruir. Bendito Señor nuestro y Dios nuestro, te suplicamos perdón. Te suplicamos, Padre, que la sangre de Cristo opere en nosotros en este momento. Límpianos, límpianos, Señor. Lávanos más y más con tu sangre, Cristo Jesús. Satúranos con tu sangre, Cristo.
Yo te rindo mi ser, te rindo mi corazón, te rindo todo mi ser. Lava mis manos, Señor, de toda ira, de toda contienda. Sálvame, Cristo, de toda amargura, de toda falta de perdón, de toda ira, de todo odio, de todo aborrecimiento que me está estorbando, Señor, ser lleno de tu Espíritu. Sálvame, Cristo. Perdóname por todo esto que se mueve en mi corazón, estas aguas amargas. Bendito Señor Jesús. Gracias, Cristo.